Hola innovadores, bienvenidos a su canal de tecnología educativa. Antes de empezar quiero agradecer a todos los que están suscritos al canal. Ustedes son una parte fundamental que me motiva a seguir trayendo material de apoyo. Y digo momentario porque ahora que te suscribas ya será uno más al canal. En el video anterior expliqué un método para dividir los periodos de evaluación en Google Classroom sin la necesidad de eliminar tareas o crear nuevas clases. Y si no lo has visto, te lo dejaré en la descripción del video. Ahora les traigo dos métodos más para los periodos de evaluación, así que vamos allá. Ok maestros, para el segundo método crearemos una nueva clase, pero del siguiente parcial que vayamos empezando. Así que una vez que estemos en nuestra cuenta de Google Classroom, clic en crear una nueva clase. Y como ya saben, seleccionamos y continuamos. Ahora en el siguiente cuadro colocaremos su nombre de su clase. A modo de ejemplo colocaré robótica y en la parte de secciones colocaremos segundo parcial o en el periodo de evaluación en el que estén. Ahí solamente damos en crear y listo, ya tenemos nuestra clase para nuestro segundo parcial. Ahora solamente vamos a copiar el vínculo de invitación a los alumnos. Damos clic, cerramos y nos vamos ahora a la clase en el que estamos en este caso del primer parcial. Ahí vamos a hacerlo de tres formas. La primera es colocarlo en novedades. Lo vamos a publicar ahí como normalmente. Ahí le podemos comentar algo a los alumnos para que ingresen al siguiente link de la nueva clase. Colocamos un mensaje y pegamos el link y luego le damos en publicar. De esta forma el alumno cuando entra a su clase va a ver en novedades un mensaje. Ahí solamente le va a seleccionar y directamente lo va a mandar a la nueva clase que hemos creado. Esa es la primera forma. Ahora vamos a la segunda forma. En este caso daremos clic donde dice en trabajo de clase. Para la segunda forma vamos a darle clic en crear y en vez de realizar una tarea vamos a realizar una pregunta, como queda de la siguiente forma. Aquí realizamos la pregunta. En este caso estoy colocando ¿estás listo para el siguiente parcial? Y en las abajito podemos colocar las instrucciones. En este caso pegamos ahí el link y como es una pregunta, en esta parte podemos hacer que el alumno nos haga un tipo de respuesta o escoja algunas de las opciones. Como bueno, le damos clic en esa parte y seleccionamos el que dice opción múltiple. Vean que en la parte de abajo se ha colocado opción 1 y opción 2. Las instrucciones fueron lo siguiente: clic al link a la nueva clase y registrarse. Y una vez que se hayan registrado, dice ahí abajito, una vez ingresado, confirma tu respuesta y escogerán cualquiera de las dos opciones. En el lado derecho, lo único que van a colocar es la fecha, que es muy importante, el tema, si tienen que considerar algún tema en especial, o lo pueden dejar sin tema, y los puntos. Yo en mi caso no le voy a colocar puntos, lo único que quiero es que hagan pues la pregunta, se registren y listo. Como ven, esta es la segunda opción en el cual podemos jalar nuestros alumnos para la siguiente clase que estamos creando. Y es muy fácil de saber quiénes no se han registrado. Por ejemplo, ahí me van a aparecer la cantidad de alumnos, obviamente, que tenga en mi clase. Como solamente tengo uno registrado, me aparece uno. Pero ya ustedes van a poder ver sus alumnos. Y obviamente los que no escojan la pregunta, pues ya ustedes tomarán conciencia de cómo hacerle llegar el link para que se registren, ya sea por medio del área administrativo o algún grupo ahí de familia que tengan con la idea que los alumnos se vayan registrando. Ya pueden tomar ustedes que los alumnos que no se registren pueden entrar o bajar algunos puntos. Bueno, eso ya se lo dejo a su consideración. Esta es una forma para poder jalarlos, ¿no? Y como les estoy mostrando ahí, bueno, allá van a aparecer los alumnos. Conforme vayan registrándose, van a ir apareciendo y ustedes lo podrán ver por medio de sus nombres o simplemente dándole clic podrán verificar quiénes son. Para la tercera forma es lo siguiente. Vamos a darle clic en personas y vamos a seleccionar todos nuestros alumnos. En este caso, en este cuadrito, se seleccionan todos. Clic en esta parte y vamos a enviarle un correo electrónico. Damos clic y en automático se van a cargar todos los alumnos. ¿Qué podemos colocarle? El siguiente mensaje: buenos días alumnos, tienen que darle clic al enlace para la nueva clase del segundo parcial. Ahí en este caso puse un Bitmoji, si no saben crearlo, ahí les dejo un pequeño tutorial. Bueno, en lo que es en asunto le podemos colocar el segundo parcial y cuando estén todo listo le vamos a dar clic en enviar. Posteriormente los alumnos le llegará este correo y cuando den clic
En automático van a ingresar a la nueva clase. Y listo, maestro, con esto ya podrán checar los alumnos conforme vayan ingresando a la nueva clase. Yo les aconsejo que pongan una fecha límite para que cuando ustedes ya revisen, pues tomen en consideración a ello. Una vez que todos nuestros alumnos se hayan registrado a la nueva clase, tenemos que archivar la clase que ya no vamos a usar. Pero ojo, no se está eliminando, solo se archiva y en un próximo video les explico a cómo reutilizar la tarea o recursos de la clase archivada. Recuerden que en el nuevo siglo podemos utilizar ese material y de esta forma ahorrar mucho tiempo y esfuerzo a nosotros los maestros. Las actividades ya están, solo es reutilizarlo. Entonces daremos clic en archivar. En este caso no lo archivaré, ya que utilizaré la clase para explicarle el segundo método y final. Ahora bien, maestros, en este segundo método no se borrará tareas ni se crearán nuevas clases. Tampoco colocaremos porcentajes como en el primer video. Todo se trabajará en la misma clase, pero con algunas configuraciones. Así que veamos cómo queda. Cuando creamos nuestra clase por primera vez, agregamos actividades a nuestros alumnos como tareas, cuestionarios, materiales e incluso creamos temas para dividir dichos ejercicios. Entonces, cuando vamos a menú de tareas, veremos toda esta información. Así que para separar los parciales, haremos lo siguiente. Seleccionarán un tema y le cambiaremos el nombre. Si no colocaron temas, solo agreguen uno nuevo en el botón de crear. Borraremos el contenido y a este nuevo tema le colocaremos primer parcial y le daremos en cambiar nombre. En automático se ha cambiado y todo lo demás contenido que tengamos podemos arrastrarlo. Es muy fácil como seleccionar e ir arrastrando uno por uno. La otra forma sería que entremos a calificaciones, demos clic a la tarea, configuramos, en este caso le cambiamos el nombre a la tarea y todos estos pasos pues es muy tedioso, mejor lo arrastramos y es mucho más fácil todavía. Si queda algún tema suelto solamente lo eliminamos y listo. Ahora en un solo tema tenemos todo el primer parcial. Podemos crear un nuevo tema y ahora sí, este nombre sería segundo parcial y ahí agregaríamos todo el contenido de este parcial que estamos continuando y así podemos hacerlo para el tercer parcial. Claro que este método es como te había mencionado al principio, no estamos eliminando nada de tareas, ni creando nuevas clases, ni porcentaje y de esta forma tenemos ordenada nuestra clase y preparada para los siguientes periodos de evaluación. Y por supuesto, maestros, y cada vez que agreguemos una nueva actividad tendremos que seleccionar al parcial que estemos incluyendo, en este caso el segundo parcial, y así lo vamos a hacer para la siguiente. Ahora, para exportar las calificaciones solo hay que tener en cuenta la fecha o nombre de nuestra actividad, en este caso del segundo o tercer parcial o como lo estén manejando. Si aún no sabes cómo exportar las calificaciones, te dejo el siguiente video y también lo encontrarás en la descripción, aquí abajito. Veamos cómo queda. Aquí tengo las calificaciones de Classroom. Solo seleccionamos las columnas de las tareas que no tendremos en cuenta, clic derecho y eliminar columna. Y de esta forma tenemos las calificaciones sin ningún problema. Me alegra que te hayas quedado hasta el final. Y si no quieres perderte todos los tutoriales, estrategias y cursos, es importante que te suscribas para que seas parte de la familia de Tecnología Educativa. Puedes pulsar el botón que te estoy señalando y te dejo unos videos que sé que te servirán. Ánimo y éxito en tu día.